De todos, pero de todos, absolutamente de todos, Román es el que mejor declara, pero de lejos. Sea jugador, sea presidente, no mentira, presidente yo creo que Florentino, bueno, que Florentino, ahorita último con los audios, pero yo creo, no, sí, yo creo que de persona del fútbol que mejor declara es Román Riquelme. Porque, o sea, no es que el tipo esté haciendo un personaje de que el tipo mediático, que él quiera de alguna manera dar sino que le sale natural. Sí, le sale natural el cómo habla, el lo que dice y el cómo lo dice. Y tal como te puede dar tal como te puede dar una declaración de 5 minutos, te la puede dar de media hora, 1 hora incluso, y es igual. Sí, es igual, o sea, declara de la misma manera y aparte no es que llegue y se exalte y empiece a hablar fuerte y empiece a alborotarse, sino que mantiene un tono monótono, parece casi mafioso, pero en el buen sentido. El tipo no se exalta, no dice ningún tipo de obscenidades, no dice nada fuera de lo común, pero es muy lógico en lo que habla. Es muy lógico al momento de decir las cosas. Y aparte que tiene un buen recuerdo de lo que ha pasado anteriormente, porque siempre es capaz de traer cosas del pasado que vienen al momento y que se pueden relacionar con el tema que le están hablando. ¿Sí? Y además el hecho de que es muy lógico y no necesariamente es muy emotivo en el sentido de que siempre habla y siempre habla con un mismo tono de voz, pero en sí, más allá de lo que diga o no diga, siempre es mediático. Sí, el otro añadido que tiene es que puede decir cualquier cosa, puede estar hablando de cualquier tema y por el modo de ser de él o de hablar de él es mediático. Sí, porque así como te dice algo a favor, te dice algo en contra, y así como cuando te dice algo a favor lo tiene con sus argumentos y lo dice de buena manera, incluso si es amigo tuyo, pues lo dice bien. Dice algo en contra, no tiene ningún problema y tiene también los argumentos y los sabe usar de buena manera y los sabe estructurar de una buena manera y al final termina siendo por el cómo lo dice, también el cuándo lo dice, termina siendo polémico o al menos no polémico, pero sí termina teniendo cierta repercusión mediática que otros no. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, Cristiano en su momento, cuando era sobre todo más joven, cuando estaba con el tema me acuerdo después de un partido de Champions, que la gente cree que yo, eh, por ser rico o ser guapo, tienen envidia de mí. Una vaina así. La peor imitación que hay de Cristiano en el mundo. Pero por ejemplo, cuando Cristiano empezó a tomar como ese papel del ricacho, del millonario joven, se le veía de alguna u otra manera no impostado, pero sí se le veía un poco forzado. Y no es que Román hable de la misma manera ni hable sobre los mismos temas, pero en ese momento Cristiano era mediático, ¿sí? O el propio Mourinho, ¿sí? Que Mourinho, pues, ¿quién le va a hablar de polémica a Mourinho? Si Mourinho decía todo, pero había veces que sí era se le sentía como era un poco forzado. Yo creo que de todo yo sería primero el que mejor declara es Román y segundo Mourinho. Porque también Mourinho en su momento cuando era incluso en el Chelsea, en el propio Inter y en el Real, o incluso en la última etapa del United había unas conferencias de prensa de Mourinho que eran buenas porque también el tipo es sarcástico, es gracioso y tiene argumentos que también los dice de cierta manera. O sea, es como saber los argumentos con los cuales vas a utilizar y saber cómo decirlos. Y yo creo que por eso es que al final termina siendo tan mediático lo que dicen y al final consiguen el objetivo que se proponen al hablar, porque saben cómo transmitirlo y el cómo lo transmiten permite que sea tan potente ese mensaje que pues al final tiene esa repercusión mediática, no mundial, pero sí internacional. Entonces, yo creo que sí, de todo jugador, tendría que haber muy pocas excepciones, pero de todo jugador yo creo que Román es el que más declara, porque incluso, y no solamente es de ahora, sino porque no es ahora que es el vicepresidente de Boca ni nada, sino que hay antes incluso jugador cuando terminaba los superclásicos con River y que le hacían preguntas difíciles, él siempre sabía cómo responder, sabía cómo salir, sabía qué decir, sabía
que no dejaba mal a los rivales o a los oponentes, pero él siempre salía mejor. Y eso es algo que él sabía manejar de muy buena manera y es el que mejor declara. Además uno lo ve que no es que él es azarado, no es que empieza a hablar, 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 sino que él es pausado, es tranquilo, piensa lo que dice y lo acomoda de cierta manera que al final, pues, por ejemplo, hay una frase que si tenés en contra a Román en una declaración, te morís. Porque el tipo al final te saca por todos los lados. ¿Sí? Te saca de todo lado, te va a sacar algo que te va a afectar. Y lo mismo con Mourinho, pero por eso es que Mourinho no. Mourinho era más de ocasiones. ¿Sí? Mourinho era más de ocasiones, pero Román siempre ha sido así. Román siempre ha sido un tipo que cuando habla, polémico. Pero polémico no necesariamente por algo malo, pero retumba lo que dice Román. Entonces yo creo que por eso el que mejor declara el mundo del fútbol, Román, seguido por Mourinho.